Bueno, como ha introducido anteriormente Policarpo, pues el tema del que vamos a hablar es los resultados analíticos que hemos obtenido en 40 edificios que hemos analizado, 20 de ellos, o bueno, 19, perdón, con cumplimiento de RITE antiguo y otros 19 con el cumplimiento del RITE moderno posterior en cuanto a filtración, posterior al 2007. En cuanto a requerimientos de inspección, etcétera, pues los que cumplen el RITE 2013, ¿no? Pero vamos, los niveles de filtración no han cambiado realmente, como sabéis, mucho de uno a otro, ¿no? La incorporación que, como todos sabéis, ha permitido que sea de uso extensivo el hecho de hacer mediciones de calidad de aire fue la que apareció en el boletín del Estado del 13 de abril, que nos obliga a medir la higiene, o sea, ver la higiene de los sistemas de climatización por una parte y ver la calidad ambiental en los edificios de acuerdo a estas dos normas que os cito aquí. No entro en mucho detalle, simplemente es que sepáis que ha sido el marco de referencia, el marco normativo en el que nos hemos basado para hacer las mediciones. Un poco la lógica que seguimos cuando hacemos este tipo de mediciones en base a los requerimientos del RITE, pues es este proceso que os muestro aquí. Partimos de una calidad del aire exterior determinada que normalmente no se mide en nuestro estudio, sino que ya viene predefinida o viene conocida por las estaciones de medida de los ayuntamientos o comunidades autónomas. Existe, como sabéis, un mapa de ODAS incluso que nos califica la calidad del aire por zonas, por lo menos de las zonas urbanas y más contaminadas. Y ese aire es el que vamos a pasar a través de nuestros sistemas de climatización, redes de conductos, y en ese paso, sobre todo lo que puede ocurrir es o bien que no se filtre bien o que no se trate bien o que haya problemas de higiene y que estos sistemas, en lugar de ser una barrera y un sistema de mejora de la calidad del aire, pues eventualmente, como digo, por mal mantenimiento o malas prácticas, pudieran suponer incluso un empeoramiento. Eso es lo que se valora con la norma 100.012, como sabéis. Y luego lo que hacemos ya es medir en el interior de los edificios, medir la calidad del aire con los diferentes contaminantes químicos, microbiológicos, etcétera, para al final definir la calidad del aire interior. Este sería un poco todo el camino que sigue el aire y todos los ensayos, mediciones en los que nos hemos basado para los datos que os voy a mostrar. Contaminantes que hemos medido, pues hay bastantes, pero nosotros nos hemos concentrado en solamente unos pocos, el dióxido de carbono fundamentalmente, partículas en suspensión, bacterias y hongos, que al fin y al cabo son los que se consideran de acuerdo a RITE de obligada medición, digamos, ¿no? Que además son probablemente los más significativos y son los que nos han dado unas indicaciones bastante curiosas. Toda esta normativa, un poco abundando en de dónde proviene, etcétera, como sabéis, pues se ha redactado en el grupo de trabajo 171 de AENOR. En concreto, pues el GT3 es el que ha desarrollado las 171, 330 que aquí nos tocan, ¿no? Las normas son muy variadas. Sabéis que hay diferentes niveles, pero bueno, al final el RITE, como habla de revisión de calidad de aire, sobre todo se concentra en la parte 2 de este trío de normas, ¿no? Y en la parte de higienización. Bueno, entonces os decía que los parámetros mínimos que pide RITE y que son los que hemos medido y que nos van a servir para hacer el análisis son los que os muestro aquí. Por una parte hemos visto la higiene de los sistemas. La higiene de los sistemas, el RITE no te dice, vamos, la norma, perdón, no te dice exactamente cómo se tiene que valorar. Te dice que se valore, sin más. Pero nosotros, ya como forma de trabajo interna en Ambisalud, lo que hacemos es darle una escala de valoración. Normalmente usamos una escala de 1 a 5, aunque aquí para simplificar hemos hecho una escala de 1 a 3 y cada visualización por uno de nuestros técnicos da lugar a visualización, me refiero pues de un conducto o de una batería, etcétera, da lugar a una valoración numérica y esa valoración numérica es la que os voy a presentar después. Luego hemos identificado también niveles de confort térmico, temperatura, humedad relativa, aunque eso no lo incluyo en el estudio porque aquí no hay grandes diferencias en pre y post RITE.
Dióxido de carbono sí que lo hemos introducido en el estudio y veréis que nos da un resultado interesante que ni siquiera yo no me imaginaba que iba a ocurrir eso, ¿no? Y luego veréis que resulta una cosa curiosa. Monóxido de carbono tampoco lo hemos incorporado porque no hay realmente grandes cambios. Y luego los otros 4, partículas en suspensión y por conteo y bacterias y hongos, sí que lo hemos introducido porque nos dan valores bastante interesantes. Hay toda una serie de parámetros complementarios que nos cita la norma que en esta fase pues no se han introducido porque no todos los edificios tienen necesidad y obligación de hacer estas mediciones. Por lo tanto, tenemos datos más limitados. Entonces, entrando concretamente en los resultados del estudio, reitero, ¿no? Hemos hecho 19 estudios en 19 edificios de cada tipo, total 38, y la idea es pues, ver cómo se ha modificado esa calidad de aire por el impacto de la aplicación del RITE. Nosotros identificamos el tipo de sistemas de climatización del que disponen los edificios que estamos analizando, y de forma sencilla, simplificada, un poco la muestra de edificios que hemos analizado se compone de estas tipologías. Pues tenemos sistemas todo aire caudal constante un 35%, en los sistemas antes de la aprobación del RITE, todo aire volumen de aire variable un 30%, volumen de refrigerante variable un 20% y sistemas sencillos solamente de pues, un pequeño climatizador que mete aire exterior y luego unidades fan coils un 15%. Veis que más o menos está bastante repartido. En cuanto a la calidad de los filtros, pues la mayoría tenían filtros de calidad baja, ni siquiera alcanzan el nivel F, sino que son filtros G. Un poco la diferencia a pasar de G a F son partículas, la G son partículas, o sea, retienen partículas gruesas y la F y los F retienen partículas finas. La lógica antigua era que los filtros debían proteger la maquinaria. Los filtros G sirven para proteger maquinaria o para actuar como de freno a la contaminación de filtros más caros de clase F o superior, ¿no? La lógica actual del RITE es que hay que poner filtros de clase F7, F9, que son los que verdaderamente protegen nuestros pulmones, que bueno, yo creo que son es más importante, lógicamente, proteger nuestros pulmones que la maquinaria. La maquinaria también se va a proteger, porque también tampoco hay que despreciarla, obviamente, se va a proteger más, de hecho, y además estaremos protegiendo nuestros pulmones, ¿no? Pero en estos edificios antiguos, pues bueno, se protege fundamentalmente la maquinaria. Las ciudades en las que hemos trabajado, Madrid, Barcelona, Bilbao, Jerez y Badajoz, aparte de las 2 grandes, pues hemos buscado también un barrido en ciudades de tamaño pequeño o mediano. Y los edificios, pues con un promedio de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, 8.600 en concreto, ¿no? Y luego había desde muy pequeños, de 1.000 y pico, hasta muy grandes de 30.000. Los edificios posteriores al RITE, bueno, pues veis que incluso se ve cómo cambia la tipología, ¿no? El 50% de los edificios posteriores al RITE, como tenemos la necesidad de meter mejores filtraciones, etcétera, pues un 50% ya son edificios con instalaciones de volumen de refrigerante, volumen de aire variable, ¿no? Equipos ya un poco más sofisticados y con más capacidad. El caudal constante se tiende a desaparecer porque, bueno, incluso energéticamente pues no tiene mucho sentido estar siempre ventilando de la misma manera cuando los edificios van variando su vida a lo largo del día. El volumen de refrigerante variable, bueno, pues también sigue existiendo y aire primario con unidades fan coils, pues también los mantenemos. En este caso, los filtros más utilizados son los F7, pero hay una cantidad considerable de F9 y F8, entre otros cerca del 50%. Las ciudades, pues Madrid, Barcelona, Sevilla y Albacete. Y los tamaños son un poco superiores, con 20.000 más o menos de promedio, y luego oscilamos entre 2.000 y 64.000 el rango mínimo máximo. Bueno, el cumplimiento del RITE lo que nos obliga, como sabéis que se ha presentado en muchos sitios y en muchas ocasiones, es a conocer la calidad del aire exterior en 3 niveles, ODA 1, ODA 3,
identificar las necesidades interiores, que en nuestro caso siempre nos hemos movido con IDA 2, fundamentalmente. Con lo cual, al final, en la mayoría de los casos vamos a estar entre ODA 2 y ODA 3, que son estos niveles de filtración, F6, F8 o F7, F9. Y en algún caso filtros de gases. Pero el tema de gases, la verdad es que no lo hemos incorporado en nuestro estudio. Bueno, os decía entonces que por una parte vemos el estado higiénico y esto lo calificamos en 3 niveles, niveles de 1 a 3. Aquí simplemente para que visualicéis a qué me refiero, pues sobre esa escala de 1 a 3 esta batería, que está limpia, sería un nivel 1, identificado por nuestros técnicos. Esta batería, que veis que os pongo aquí incluso el detalle, pues sería un nivel 3, lógicamente, ¿no? Imagen de batería de frío con alto nivel de contaminación. Fijaros, yo creo, o sea, que este tipo de situaciones pues son las que reflejan la importancia de que haya unos controles de calidad del mantenimiento y de la higiene de los sistemas, que además, como dice la norma, es bueno que sean independientes de los que tienen que mantener esto correctamente, ¿no? No se trata de pillar a nadie, ni muchísimo menos, pero es una ayuda, ¿no? Es una ayuda para que los edificios y los sistemas se mantengan en las mejores condiciones posibles. Y desde el punto de vista del mantenedor, incluso yo muchas veces lo hablo con mantenedores y poco a poco van entendiendo que al final lo que se consigue es poner en valor ese trabajo que muchas veces está ahí en la sombra, a ver quién va a abrir y quién va a mirar esto, ¿no? Pues esto tiene mucha importancia porque por aquí pasan muchos metros cúbicos de aire que al final acaban en nuestros pulmones y se tiene que poner en valor que ese trabajo es un trabajo importante el que hacen las empresas de mantenimiento, ¿no? Del mismo modo con las redes de conductos, ponemos esa misma escala de nivel 1 a nivel 3. Aquí veis un nivel 1 con una contaminación muy ligera, poco apreciable. En los conductos, además, se hacen mediciones de gravimetría, presencia de contaminación, etc. Y aquí veis un nivel 3, que bueno, realmente probablemente no sería necesario hacer ningún tipo de análisis. Visualmente ya vemos que el nivel de contaminación es elevadísimo, pero bueno, la norma te pide hacer unos cassettes y unas tiras que se recogen con unas bombas de aspiración o directamente son tiras adhesivas prepesadas que se pegan sobre la base del conducto y sabemos la cantidad de polvo acumulado que hay. Independientemente de que visualmente aquí ya se vería, a mí me parece bien que hagamos también la medición porque al final así tenemos un dato numérico avalado por un laboratorio que no deja lugar a dudas de en qué situación nos encontramos, ¿no? Es una forma más precisa de identificar el nivel de contaminación. Y también se hacen muestras de superficie. Nosotros en las UTAs también las hacemos, aunque no lo pide la norma, pero entendemos que es importante. Y en los conductos, por supuesto. Y aquí pues vemos los niveles de contaminación que se nos pueden generar tanto de bacterias, que sería esta placa de color amarillo, como de hongos, que sería la placa de color rosa, ¿no? Bueno, entonces entramos en los datos concretos que hemos identificado o que hemos detectado en los edificios. Lo voy a identificar siempre así: edificios anteriores a RITES son los que yo llamo edificios G4 y edificios posteriores a RITES son los que yo llamo F7, F9. Esto que estamos representando aquí es la inspección visual. Sobre una escala de 1 a 3, el valor promedio de las inspecciones que hemos detectado es este. En edificios G4, 1,7, en edificios posteriores a RITES, 1,8. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que el mantenimiento realmente no ha variado, lo cual es lógico también, ¿no? Está pues igual, incluso una décima, que esto no es significativo, peor los post-RITE, ¿no? Esto es simplemente valoración de la calidad del mantenimiento. No es tampoco muy mala, estamos un poquito por encima de la mitad, que sería el 1,5, ¿no? Y en los conductos, estos son los climatizadores y estos son los conductos. En los conductos estamos peor. ¿Por qué? Pues porque limpiar o higienizar conductos es bastante más costoso, bastante más agresivo, etcétera, ¿no? Aquí en una escala de 1 a 3 estamos en 2,1 o 2,2. Repito que esto prácticamente pues es decir que estamos igual, ¿no? El nivel o el grado de mantenimiento higiénico en este caso no ha variado por la incorporación del RITE, como por otra parte es lógico.
En cuanto a niveles de bacterias, en superficie, en climatizadores, pues igual no se observa una gran diferencia. 4 o 5 unidades formadoras de colonias arriba abajo no son estadísticamente significativas. Las baterías están, se puede decir, igual. En conductos, sin embargo, sí observamos una mejora a favor de los edificios post-RITE, porque sí que es cierto que, igual que las unidades climatizadoras pues están muy influenciadas por el aire exterior, depende también que se haya tomado la placa pre o post-filtración, pero aquí es seguro que se ha tomado post-filtración en el conducto y por lo tanto aquí ya sí que se empieza a notar un poco el efecto de la mejora en la filtración. En hongos en las superficies, pues también se nota una mejora a favor de edificios post-RITE, aunque sean también en climatizadores. Y hongos en superficie, en los conductos, pues aquí se observa ya una mejora bastante significativa. Pasamos de 70 unidades formadoras de colonias a 47 de promedio. Y en el polvo depositado también se observa una mejora a favor de los edificios post-RITE. El hecho de tener una mejor filtración hace que el polvo no pase, o sea, que pase menos polvo y por lo tanto que se deposite menos polvo y también se observa una ligera mejora, lo cual, aún así, algo de contaminación lógicamente entra porque los filtros nunca son totalmente estancos, ¿no?